Hola mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, este espacio diario de oración, fe y reflexión, donde juntos buscamos escuchar la palabra de Dios para que guíe nuestros pasos. Es una verdadera bendición contar con su presencia hoy, para compartir un mensaje que toca profundamente el corazón de muchas familias. Hoy quiero reflexionar sobre una experiencia muy real. Hay un silencio muy particular, una quietud profunda, que solamente las personas que son padres logran conocer y comprender de verdad. No les hablo del silencio común que se siente en una casa vacía cuando nadie está, ni tampoco de la calma que trae una noche sin ruidos. Es un silencio completamente diferente. Es ese silencio que se instala en el pecho y aparece de pronto cuando te detienes a mirar a tu hijo, ese hijo que ya ha crecido y es todo un adulto, y al observarlo te das cuenta de que no logras reconocer el rumbo que ha tomado su vida. Como padre o madre, tú lo ves realizar sus actividades cotidianas. Lo ves caminar a tu lado, lo escuchas respirar e incluso, en ciertos momentos, lo ves sonreír. Por fuera, la situación puede parecer normal para el resto del mundo. Sin embargo, en lo más profundo de tu ser, tienes una certeza absoluta. Sabes con total claridad que algo en su interior no está bien, que hay una carga que él lleva o un problema que no te está compartiendo. Es en este silencio difícil y lleno de preocupación donde más necesitamos acercarnos a Dios. Él, como nuestro Padre Celestial, comprende perfectamente la angustia que sientes por tu hijo. Él conoce tus pensamientos y acompaña esa preocupación sincera. Ponemos esa carga en las manos del Señor, confiando en su cuidado. No está perdido físicamente, pero su alma parece estar dando vueltas en un mismo lugar, como si caminara dentro de un círculo invisible del que no puede salir. Y entonces, sin que nadie lo escuche, te haces la pregunta más dolorosa de todas. ¿Dónde me equivoqué? Tal vez lo educaste con amor, tal vez hiciste sacrificios que nadie vio, tal vez oraste por él cuando era pequeño, lo llevaste de la mano, le enseñaste a hablar con Dios, y sin embargo, hoy lo ves distante, confundido, sin dirección, no tiene estabilidad, comienza cosas y no las termina. Cambia de camino constantemente. A veces parece motivado, pero algo ocurre, algo invisible, y todo se apaga. Y tú lo sientes, no lo puedes explicar, pero lo sientes como si hubiera una fuerza que lo frena justo cuando está a punto de avanzar. Y en medio de ese dolor, muchos padres hacen lo que creen correcto, aconsejan, corrigen, insisten, presionan, pero nada cambia. Otros se cansan y se resignan. Pero hay un tercer camino, uno que casi nadie menciona, un camino más profundo, más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Ese camino comienza cuando entiendes una verdad que puede cambiarlo todo. No todo lo que le pasa a tu hijo es visible. Hay batallas que no se ven, hay cadenas que no hacen ruido, hay heridas que no aparecen en ningún diagnóstico, y sin embargo están ahí. A lo largo de los años, acompañando a muchas familias, he visto un patrón que se repite con una precisión que estremece. Hijos buenos, inteligentes, con potencial, pero incapaces de sostener su camino, no porque no quieran, sino porque algo dentro de ellos los detiene, como si cada vez que avanzan una mano invisible los hiciera retroceder. Y cuando uno empieza a mirar más profundo, cuando uno deja de observar solo el presente y comienza a mirar la historia familiar, entonces algo comienza a revelarse, porque hay realidades espirituales que no nacen en una sola generación. Hay historias que comenzaron mucho antes de que ese hijo naciera, promesas no cumplidas, palabras que dieron, decisiones que abrieron puertas, no como castigo, sino como consecuencia. Imagina por un momento una puerta que se abre en una casa y nadie la cierra. El tiempo pasa, las personas cambian, pero la puerta sigue abierta y lo que entra por esa puerta continúa entrando. Así funcionan muchas de las luchas que hoy vemos en nuestros hijos. No son simplemente decisiones personales, no son solo falta de disciplina, no son únicamente errores de carácter, muchas veces son ecos, ecos de algo que ocurrió antes, ecos de una historia que no fue sanada, ecos de una herida que nunca fue presentada a Dios. Y esos ecos toman forma en la vida de quienes son más sensibles, más vulnerables, más abiertos. Quizás por eso dentro de una misma familia, no todos viven lo mismo. Pero hay uno en particular, que carga con algo que no sabe explicar. Tal vez ese es tu hijo,
ese que tú amas profundamente, pero que no logras entender. Ese que parece tenerlo todo para salir adelante, pero no lo logra. Ese que tú quisieras ayudar, pero no sabes cómo. Escucha esto con atención, porque es importante. Tu hijo no es un caso perdido, no está roto, no está condenado, no está destinado a vivir así para siempre. Lo que está viviendo puede ser cambiado, pero no con las herramientas de siempre, no con más presión, no con más discusiones, no con más frustración, sino con algo mucho más profundo, algo que comienza en el corazón y se activa en lo invisible, la oración, pero no cualquier oración, porque hay una gran diferencia entre orar desde la desesperación y orar desde la comprensión. Entre repetir palabras y hablar con autoridad, entre pedir sin dirección y declarar con propósito. Muchos padres oran, pero no ven resultados. Y eso no es porque Dios no escuche, es porque la oración aún no ha tocado la raíz. Y cuando la raíz no se toca, el problema regresa. Por eso hoy no estamos aquí para repetir fórmulas. Estamos aquí para abrir los ojos, para entender lo que realmente está ocurriendo, para dejar de pelear contra la superficie y comenzar a sanar desde lo profundo. Tal vez mientras escuchas esto estás recordando cosas, momentos, palabras, historias familiares que antes no parecían importantes, pero que ahora comienzan a tener sentido. No tengas miedo. Ese reconocimiento no es una condena, es el comienzo de la libertad, porque lo que se revela puede ser sanado y lo que se nombra pierde su poder oculto. En los próximos momentos vamos a ir más profundo. Vamos a entender cómo identificar si esto está ocurriendo en tu familia, cómo reconocer las señales y, lo más importante, cómo orar de una manera que realmente transforme la historia. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo, no con tu mente, sino con tu corazón. Piensa en tu hijo, no en lo que hace, no en sus errores, no en sus decisiones. Piensa en él cuando era pequeño, cuando soñaba, cuando confiaba, cuando miraba la vida con esperanza. Ese hijo sigue ahí, no ha desaparecido, solo está cubierto, confundido, herido, quizás atado, pero no perdido. Y si tú estás aquí escuchando esto, no es casualidad, porque el amor que sientes por él no es solo un sentimiento, es una fuerza espiritual, y esa fuerza cuando se une con la verdad puede romper cualquier cadena. Quédate. Lo que viene puede cambiar no solo la vida de tu hijo, sino la historia de toda tu familia. Hay momentos en la vida en los que el silencio de una casa pesa más que cualquier palabra. Cuando una madre o un padre mira la habitación de su hijo adulto y siente que algo esencial perdido, no físicamente, sino en lo invisible, como si el rumbo interior hubiera sido cubierto por una niebla que no se disipa fácilmente. Y en ese silencio donde la preocupación se convierte en oración, comienzan a hacer una pregunta que no siempre se atreve a pronunciarse en voz alta. Señor, ¿qué está ocurriendo en el alma de mi hijo? En la experiencia espiritual de la Iglesia, se ha comprendido desde tiempos antiguos que la vida humana no es solo una suma de decisiones racionales, sino también un campo donde se entrelazan heridas, memorias y realidades espirituales que influyen profundamente en la capacidad de discernir. Cuando un joven adulto pierde dirección, no siempre es por falta de inteligencia o de oportunidades, sino muchas veces por una desconexión interior entre el deseo de avanzar y la claridad para hacerlo. La Sagrada Escritura nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esta frase no es únicamente una invitación moral, sino una llave espiritual. Porque cuando el ser humano intenta sostener su vida solo desde la lógica, sin la luz de Dios, termina experimentando confusión, incluso en lo que parece más simple. En muchas familias, esta confusión no aparece de repente. Se va formando lentamente como una sombra que avanza sin ruido. Al principio es solo indecisión, luego es retraso constante. Después se convierte en abandono de proyectos y finalmente en una especie de parálisis existencial, donde todo parece posible en teoría, pero nada logra concretarse en la práctica. Y quienes aman a esa persona observan esto con dolor creciente, sin entender en qué punto exacto comenzó el desvío. La tradición espiritual ha descrito este fenómeno como una pérdida de orden interior, donde la voluntad permanece intacta, pero la claridad se debilita. No se trata de reducirlo todo a una sola causa, porque la vida humana es compleja, pero sí de reconocer que existen heridas profundas
que pueden afectar la capacidad de responder al llamado de Dios con libertad. Hay jóvenes que viven con una carga invisible, miedo al fracaso, miedo a decepcionar, miedo a repetir historias familiares que ya han visto en otros. Y ese miedo, cuando no es sanado, no se queda quieto. Se convierte en un freno silencioso que actúa incluso cuando la persona desea avanzar. Es como si el alma quisiera caminar, pero algo dentro de ella dudara en cada paso. En este punto, la oración deja de ser una simple petición general y se convierte en un acto de discernimiento. Porque orar por un hijo adulto que se siente perdido no es solo pedir ayuda, sino pedir luz. Luz para entender, luz para acompañar, luz para no confundir amor con control. Muchos padres cometen un error sin quererlo. Intentan resolver espiritualmente lo que también requiere paciencia humana. Hablan, aconsejan, insisten, corrigen, y al hacerlo con buena intención a veces aumentan la carga interior de quien ya se siente incapaz de responder. Pero la oración enseña otro camino, el de la intercesión silenciosa, constante, humilde. En la vida de los santos encontramos un patrón común, la perseverancia en la oración por aquellos que parecían alejados del propósito de Dios. No una oración desesperada, sino una oración firme, como una llama que no se apaga incluso cuando no hay señales visibles de cambio. Porque la fe verdadera no depende de resultados inmediatos, sino de la confianza en la acción invisible de Dios. Cuando un corazón está desorientado, lo primero que necesita no es presión, sino paz. Y esa paz no se impone, se invoca. Se pide al Espíritu Santo que descienda como luz suave, no como tormenta. Que ordene lo que está disperso, sin destruir lo que aún está en proceso de formación. Ven, Espíritu Santo. No es una frase decorativa, es una súplica antigua que pide exactamente esto. Que Dios entre en el caos interior y lo transforme sin violencia, con la delicadeza con la que el Creador ordenó el universo en el principio. En esta etapa del discernimiento espiritual es importante comprender algo esencial. No todo lo que parece bloqueo es opresión, y no todo lo que parece confusión es destrucción. A veces es simplemente un proceso de maduración, otras veces es una acumulación de decisiones que han ido debilitando la claridad interior. Y en otros casos es una combinación de heridas emocionales y espirituales que requieren sanación profunda. Por eso, la mirada del creyente no debe ser de desesperación, sino de contemplación. Ver a ese hijo o hija no como un caso perdido, sino como una vida en proceso, sostenida por Dios, incluso cuando parece inmóvil. Hay algo profundamente esperanzador en recordar que Dios no se detiene ante el tiempo humano. Lo que para nosotros parece tardanza, para Él puede ser preparación. Lo que para nosotros parece estancamiento, para Él puede ser un tiempo oculto de formación. Sin embargo, esta esperanza no elimina la responsabilidad de orar con intención. La intención no es pasiva, es un acto de amor que se mantiene firme incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Es permanecer de pie espiritualmente cuando todo parece incierto. En muchas historias familiares el cambio no llega como un evento dramático, sino como una serie de pequeños movimientos interiores, una decisión distinta, una conversación más honesta, un regreso a la oración, una apertura inesperada al consejo, una nueva sensibilidad hacia el bien. Estos signos, aunque pequeños, son profundamente significativos, porque la gracia de Dios rara vez irrumpe con ruido. Suele entrar como la luz del amanecer lentamente, hasta que un día uno se da cuenta de que la oscuridad ya no es total. Y mientras esto ocurre, la oración del padre y la madre se convierte en una especie de puente invisible entre el corazón herido y la misericordia divina. No como control, sino como amor que sostiene sin invadir, que acompaña sin forzar, que espera sin desesperar. En la próxima parte entraremos en el corazón de esta oración, no solo cómo rezar por un hijo que se siente perdido, sino cómo perseverar en esa oración cuando el silencio parece prolongarse. Y cómo reconocer las señales discretas de que Dios ya está actuando, incluso cuando aún no es evidente a los ojos humanos. Hay silencios que no significan ausencia, sino trabajo invisible. Y en la vida espiritual de una familia, este tipo de silencio suele ser el más difícil de comprender, porque el corazón humano desea señales claras, respuestas inmediatas, movimientos visibles que confirmen que la oración ha sido escuchada. Sin embargo, la pedagogía de Dios rara vez sigue la urgencia humana.
Él actúa en lo profundo antes de manifestarse en lo exterior. Cuando un hijo adulto permanece en un estado de confusión o falta de dirección durante un tiempo prolongado, los padres comienzan a experimentar una mezcla de fe y cansancio. La fe les dice que Dios puede intervenir en cualquier momento. El cansancio les susurra que quizás nada está cambiando, y entre esas dos voces, el alma queda en tensión, como si viviera entre la esperanza y la espera prolongada. La tradición espiritual enseña que esta tensión no es necesariamente señal de abandono divino, sino de purificación de la fe. Porque creer no es solo confiar cuando hay evidencia, sino permanecer fiel cuando la evidencia parece ausente. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2 contra Q. No por la claridad inmediata de los resultados. En este punto, la oración por un hijo perdido en la confusión se transforma. Ya no es únicamente petición, sino perseverancia. Ya no es solo hablar, sino permanecer. Y esta permanencia tiene un valor espiritual profundo, porque en ella se forma el corazón del intercesor. Muchos padres, sin darse cuenta, creen que la oración debe producir cambios visibles rápidos para ser efectiva. Pero la acción de Dios en el alma humana no siempre comienza en el comportamiento masín. Muchas veces comienza en lo invisible, en la memoria, en la conciencia, en los pequeños movimientos del deseo, en la apertura gradual del entendimiento. Hay un misterio en la forma en que Dios restaura la dirección perdida. No suele imponerla, la despierta como quien enciende lentamente una luz en una habitación oscura, permitiendo que los ojos se adapten, evitando el choque que produce la claridad repentina. Por eso, la oración persistente no es repetición vacía, sino colaboración con un proceso que no siempre es perceptible. Cada oración es como una gota que sin ruido va ablandando lo endurecido, va abriendo espacio donde antes había resistencia. En la experiencia pastoral de muchas familias, se ha observado algo constante. Los cambios más profundos no comienzan con decisiones externas, sino con pequeñas grietas en la indiferencia interior. Un recuerdo que vuelve, una conversación que toca el corazón, una inquietud inesperada en medio de la rutina, una pregunta que antes no existía. Estos movimientos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son señales de que algo está comenzando a reorganizarse dentro del alma. Y muchas veces estos primeros signos no son reconocidos por quienes los viven, pero sí por quienes oran por ellos. La intención tiene esta característica misteriosa. El que ora a veces percibe antes que el que vive el cambio, no porque tenga control, sino porque permanece atento en el amor. Sin embargo, también existe un riesgo espiritual en este camino, el desánimo disfrazado de resignación. Es decir, dejar de orar no porque se haya perdido la fe, sino porque se ha perdido la esperanza de ver resultados. Este es uno de los momentos más delicados en la vida de un creyente, porque cuando la oración se enfría, no es la situación la que cambia, sino la conexión interior con la confianza en Dios. Y en ese vacío, el alma puede comenzar a interpretar el silencio como ausencia, cuando en realidad puede ser preparación. La perseverancia en la oración no significa repetir las mismas palabras sin conciencia, sino mantener el corazón orientado hacia Dios, incluso cuando no hay respuesta visible. Es seguir mirando hacia el horizonte espiritual, con la certeza de que algo está en camino, aunque aún no se vea. En el caso de los hijos adultos que parecen perdidos, esta perseverancia tiene una dimensión aún más profunda, la entrega. No solo se ora por cambio, sino que se aprende a confiar en que Dios ama a ese hijo más de lo que cualquier padre o madre puede amar. Esto no reduce el amor humano, lo eleva. Porque el amor humano, cuando se une al amor divino, deja de ser ansiedad y se convierte en confianza. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de vosotros. 1 Pedro 5 contra 7. Esta frase no es solo consuelo, es una invitación a soltar la carga del control sin soltar el amor. A veces el sufrimiento de los padres proviene no solo de ver a su hijo perdido, sino de sentir que deben resolverlo todo. Pero la espiritualidad cristiana recuerda constantemente que el papel del padre y la madre es amar, acompañar y orar, mientras Dios es quien transforma el corazón. Y aunque esto puede parecer simple en teoría, en la práctica es un camino de aprendizaje constante porque el amor quiere intervenir, quiere corregir, quiere acelerar el proceso, pero la fe enseña a esperar sin dejar de amar. Hay una forma de oración que madura con el tiempo, deja de ser urgente y se convierte en constante. Ya no nace del miedo,
sino de la confianza. Ya no busca forzar un resultado, sino sostener una relación espiritual con Dios en medio de la incertidumbre. En esta etapa, el corazón aprende algo fundamental, que la fidelidad en la oración no se mide por lo que se ve, sino por la capacidad de permanecer en ella, incluso cuando nada parece cambiar. Y es precisamente aquí donde comienza a formarse una nueva profundidad espiritual en los padres. Una madurez que no depende de la solución inmediata del problema, sino de la transformación interior de quien ora. Porque en el misterio de Dios, a veces la primera persona en ser transformada por la oración no es el hijo, sino el padre o la madre. Se les concede una mirada más amplia, una paz más firme, una capacidad de amar sin ansiedad. Esto no significa indiferencia, sino una forma más pura de amor, un amor que ya no se desespera porque ha aprendido a confiar. En la próxima parte entraremos en un nivel más profundo de esta experiencia espiritual. Cómo reconocer los movimientos invisibles junto a la gracia en la vida del hijo adulto y cómo acompañar sin interferir mientras Dios comienza a restaurar la dirección interior desde lo más profundo del alma. Hay movimientos en el alma humana que no hacen ruido, no anuncian su llegada, no se presentan con claridad inmediata y sin embargo están ocurriendo con una precisión que solo Dios conoce completamente. Cuando se ora durante largo tiempo por un hijo adulto que parece perdido en la confusión, llega un momento en el que el corazón aprende a mirar de otra manera, no solo lo visible sino lo sutil, no solo lo evidente sino lo interior. La gracia de Dios en su modo ordinario de actuar no siempre rompe la historia de una persona de forma abrupta. Muchas veces la reescribe desde dentro como una escritura lenta, que va cambiando el sentido de los pensamientos antes de cambiar las decisiones. Y esto es importante comprenderlo porque quien espera solo grandes transformaciones exteriores puede pasar por alto los pequeños signos que anuncian una restauración en curso. En la vida de un hijo adulto que ha vivido en falta de dirección, estos signos suelen ser discretos. Una inquietud que antes no existía, una pregunta nueva sobre el futuro, un cansancio diferente ante la vida sin propósito, una apertura inesperada a la reflexión, no son todavía decisiones finales, pero sí son desplazamientos interiores, como si algo que estaba inmóvil comenzara a moverse lentamente. La Sagrada Escritura habla de la acción de Dios como algo que muchas veces se percibe en lo pequeño. La caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará. Isaías 42:3. Esta imagen describe con profundidad cómo Dios trabaja con las almas heridas o desorientadas. No destruye lo frágil, lo protege mientras lo restaura. Por eso, quien ora por un hijo no debe buscar señales espectaculares como única confirmación de la obra divina. Debe aprender a reconocer la delicadeza de los procesos espirituales, porque lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser en realidad el inicio de una transformación profunda. En muchos casos, antes de que haya un cambio visible de vida, hay un cambio en el interior de la conciencia. El hijo adulto que antes no se cuestionaba nada, comienza a preguntarse por su rumbo. El que evitaba todo tema espiritual empieza a tolerar la conversación. El que rechazaba toda guía comienza a escuchar sin resistencia total. Son pequeñas aperturas, pero en el lenguaje de la gracia, las aperturas son más importantes de lo que parecen. Sin embargo, es aquí donde los padres deben aprender un arte espiritual muy delicado, el arte de acompañar sin invadir, porque cuando un corazón comienza a abrirse, incluso ligeramente, cualquier presión excesiva puede cerrar lo que Dios está abriendo. La impaciencia, incluso la impaciencia nacida del amor, puede convertirse en un obstáculo. El deseo de ver resultados inmediatos puede llevar a hablar demasiado, a insistir demasiado, a intentar acelerar un proceso que pertenece al tiempo de Dios. Por eso el acompañamiento espiritual en estos casos se parece más a la vigilancia silenciosa que a la intervención constante. Es estar presente sin dominar, disponible sin imponer, atento sin controlar. Hay un momento en la vida de muchos padres en el que deben aprender a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando ellos no están actuando. Este es uno de los actos de fe más difíciles, porque va contra la inclinación natural del amor humano que quiere resolver, corregir y asegurar el resultado. Pero la fe madura entiende que Dios no necesita ser ayudado en su obra, sino confiado en su proceso. En este camino, también es importante reconocer que los retrocesos no siempre significan fracaso.
En el proceso de restauración de una vida desorientada, puede haber avances y pausas, claridad y confusión temporal, momentos de apertura seguidos de momentos de resistencia. Esto no invalida el proceso, lo revela como humano. La obra de Dios en el alma no es lineal, es orgánica. Crece como una semilla que atraviesa etapas invisibles antes de mostrarse en la superficie. Y muchas veces antes de un crecimiento real, hay una especie de resistencia interior, como si el alma estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Por eso, la oración del padre y la madre no debe cambiar en función de lo que se ve, sino permanecer constante en función de lo que se cree. La constancia es una forma de amor que no depende de resultados inmediatos. Hay una verdad espiritual que sostiene todo este proceso. Dios nunca ha dejado de actuar en la vida de ese hijo. Incluso en los momentos de mayor confusión, incluso en las decisiones más equivocadas, incluso en los silencios más largos, la presencia de Dios no se ha retirado. Esto es difícil de aceptar cuando el dolor es grande, pero es esencial para mantener la esperanza, porque si el corazón cree que Dios ha abandonado el proceso, la oración pierde su raíz más profunda. Pero si el corazón confía en que Dios sigue presente incluso en lo oculto, entonces la oración se convierte en una forma de cooperación con una obra ya en curso. En la experiencia espiritual de muchas familias, llega un momento en el que el hijo adulto comienza a experimentar algo difícil de definir, una insatisfacción con la vida tal como está. No necesariamente una conversión inmediata, sino una inquietud interior que no desaparece fácilmente. Esa inquietud es importante porque muchas veces es el inicio de un cambio de dirección. No es todavía el camino, pero es el final de la indiferencia. En este punto la oración de los padres se vuelve aún más significativa, porque ya no solo pide intervención, sino consolidación. Pide que lo que está despertando no vuelva a dormirse. Pide que lo que está comenzando a moverse no se detenga. Y aquí entra una dimensión profundamente hermosa de la fe cristiana, la esperanza perseverante. No una esperanza ingenua, sino una esperanza que ha pasado por la oscuridad y aún así decide confiar. Esta esperanza no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo absoluta. Reconoce la realidad, pero no la deja ser la última palabra. En la próxima parte entraremos en el desenlace espiritual de este camino, cómo sostener la libertad que Dios va construyendo, cómo vivir sin ansiedad mientras la transformación se consolida, y cómo la paz de los padres se convierte en parte esencial de la sanación del hijo adulto. Llega un momento en todo camino de fe en el que el alma deja de buscar señales constantes y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. No porque todo esté resuelto externamente, sino porque algo dentro ha cambiado. La necesidad de control ha sido suavizada por la confianza, y la ansiedad ha sido lentamente transformada en abandono confiado. A lo largo de los años, cuando un padre o una madre ha dedicado su tiempo a orar de manera constante y durante mucho tiempo por un hijo adulto que parecía estar perdido y lejos del buen camino, ocurre un proceso espiritual muy profundo en la familia. Pasamos muchos días y muchas noches hablando con Dios, pidiendo con todo el corazón que Él intervenga, que guíe las decisiones de nuestro hijo y que lo proteja de todo mal. Como padres y desde nuestra perspectiva humana, casi siempre esperamos ver una respuesta rápida, una corrección visible y al instante en las acciones de nuestro ser querido. Sin embargo, la realidad de la fe nos enseña que el mayor milagro de este largo proceso no siempre es el cambio inmediato de ese hijo por el cual pedimos. A veces, la respuesta divina requiere paciencia y no se manifiesta de un día para otro. El verdadero milagro, la obra más poderosa y real que Dios realiza en medio de nuestra angustia, es la transformación interior de la persona que ora. El Señor comienza a trabajar primero en el corazón de esa madre o ese padre que intercede cada día. Él nos otorga una paz muy profunda frente a la incertidumbre y nos enseña a confiar totalmente en sus tiempos, que siempre son perfectos. Nuestra propia fe crece y madura mientras oramos. Aprendemos a soltar la necesidad de controlar la vida de nuestro hijo y decidimos entregarlo por completo en las manos seguras y misericordiosas de Dios. Esa nueva fortaleza y esa calma constante en nuestro interior son la prueba clara de que Dios está actuando en nosotros y en ellos. Queridos hermanos, si esta reflexión ha tocado su vida hoy y les ha brindado consuelo, los invito de todo corazón a suscribirse al canal para que sigamos unidos en la oración diaria y no se pierdan los próximos mensajes.
Que la paz del Señor los acompañe y fortalezca sus hogares en todo momento. Los espero aquí mañana para seguir escuchando juntos la palabra de Dios.